Bien, para hablar de la cualificación de la severidad en la pena, ya que esto después tendrá que cuantificarse, insisto, con la dosimetría de la pena, es fundamental partir de una siguiente premisa fundamental que nos la trae el eminente profesor, el doctor Luis Carlos Pérez, en donde nos dice que, lo voy a leer textualmente, la pena no es consecuencia del delito. Repito, la pena no es una consecuencia del delito. Permítanme, yo lo explico antes de continuar con la lectura. Es por lo que hemos dicho anteriormente. Porque la pena, ante todo, es la descripción jurídica, he dicho. La descripción jurídica del reproche social. Por eso ahora trataremos de entender el reproche social. Para que la descripción jurídica, es decir, insisto con esta expresión, la dosimetría de la pena. ¿Cuánto debe ser la pena? Es lo que me estoy refiriendo. ¿Cuánto debe ser la pena? Para poder entender que en ese sentido la consecuencia, o la pena más bien, es una consecuencia de esa valoración cualitativa. Por eso vuelvo a leer al doctor Luis Carlos Pérez. La pena no es consecuencia del delito. Insisto, la dosimetría de la pena no es consecuencia del delito. La dosimetría de la pena no está aquí si aquí estuviera el delito. La dosimetría de la pena se ha trasladado al reproche social. Allí debe radicar para que la norma esté bien conjugada, para que la norma esté bien hecha. Si la dosimetría de la pena quiere actuar simplemente como una retribución, como un estudio a priori, o sostenerse en sí misma en el delito, no va a actuar correctamente. No logrará nunca ser conforme al concepto de justicia, de equilibrio del que estábamos hablando. Para que la pena pueda ser justa y reprimir la conducta retribuyéndola y previniendo hacia el futuro, debe estar sostenida sobre la base de ese reproche social. Por eso el doctor Luis Carlos Pérez seguirá diciendo, sino que es consecuencia de la evolución del conocimiento humano. Permítanme, yo leo completa la frase para que cobre su sentido original. La pena no es consecuencia del delito, dice el doctor Luis Carlos Pérez. El sistema represor, todo el sistema represor, es la evolución del conocimiento humano. Ahora vamos a tratar de entender esto. Yo he planteado en otra de mis conferencias que, justamente refiriéndome a esa frase tan bonita de Montaigne, que el hombre es cosa vana, variable y ondeante, de que las estructuras por las que el hombre ha pasado son muy diversas, son muy diferentes. Es decir, en esencia somos los mismos. Siempre somos los mismos. Traigo aquí a colación esa frase de José Luis Aranguren. El hombre es esencialmente el mismo, solo que ha pasado por diferentes estructuras. O como lo decía de algún modo Facundo Cabral, traemos la misma hambre desde el fondo de los tiempos. Yo quiero anotar esto, somos esencialmente el mismo. Siempre tenemos los mismos deseos, siempre tenemos las mismas intenciones, siempre traemos la misma hambre, siempre traemos ese conjunto de carencias que son la descripción misma de la vida humana. Vivir no solo es tener ganas, no solamente es estar carente, vivir también es traer ese cúmulo de cosas que nos hacen ser humanos. En ese sentido, el hombre va pasando por diferentes estructuras. El hombre siempre desea, siempre tiene intereses, siempre tiene ganas, siempre tiene frío, pero de diferentes cosas. Ahora, justamente ese cambio en esto que acabo de nombrar es lo que hace que los intereses y haberes de cada comunidad política también vayan variando. Si los intereses varían, el delito varía. Si el delito está variando también, el conocimiento humano tendrá que estudiar al hombre en su estructura, también como ser humano, pero también en su estructura actual, contextual. Por eso voy a referirme a unos aspectos o a unos
llamémoslos escenarios, si se quiere, a unos escenarios en los cuales puede valorarse la represión del hecho. Es decir, cuantificar, como hemos dicho, que tiene que versar sobre el cualificar o sobre la represión misma. No solo se hace sobre un aspecto jurídico, no solamente es el elemento jurídico, porque el elemento jurídico no actúa solo. Eso lo hablaremos o lo entenderemos justamente en una segunda parte de nuestro curso, que ya lo habíamos mencionado. Estamos ahora en la primera, que es el elemento penológico, y luego hablaremos o veremos cómo es el derecho material y el derecho procesual o procesal, y allí estudiaremos esta cuestión de cómo el delito se ha elaborado. O cómo el elemento jurídico se elabora respecto de lo que es el conocimiento humano, la realidad misma en la cual el hombre está inserto. Pero por ahora lo que tenemos que decir es que lo jurídico, el elemento jurídico en materia penal o en la materia que sea, el elemento jurídico se estructura con base en diferentes áreas del conocimiento humano. Hay diferentes escenarios que se deben considerar para la configuración de un tipo penal. El tipo penal estará bien hecho si es justo, y la justicia solo radicará sobre aquellos aspectos que verdaderamente recaigan en los hechos que la comunidad reprime o quiere reprimir, en esos hechos que la comunidad quiere conjurar, sacar de sí mismo, exorcizar de su vida cotidiana. Pero eso solo es posible cuando se hace un estudio correcto de los elementos que tienen que ver con la vida humana. Entonces voy a referirme a unos elementos que los voy a enunciar de una vez. El primer elemento es el elemento legal. Vamos a entender la justicia en un valor legal. El segundo elemento es el elemento psicológico. Vamos a entender el plano psicológico para poder trabajar, si se quiere, cómo la represión se da a un nivel íntimo, interno, interior del ser humano. Un tercer elemento será el elemento de lo jus filosófico. También nos permea internamente, pero sobre todo socialmente. Es eso que algunos autores han querido llamar el inconsciente colectivo. Jung, por ejemplo, Carl Jung habla de los inconscientes colectivos. Allí estará el elemento jus filosófico. Ya lo veremos. Hay un cuarto elemento al que quiero referirme también, que es el elemento o el plano sociológico. Vamos a referirnos al plano sociológico, cómo la sociedad entiende a sus individuos dentro de dos categorías, enunciémoslas de una vez, de dos categorías: el criminal, que es el malo, y el enfermo. Ya lo veremos. Y por último, un plano histórico. Y ese plano histórico yo lo voy a expresar para hacer la cuestión un poco o mucho más fluida desde un plano literario, siguiendo una frase que nos traía en algún momento Federico Engels, cuando decía: yo sé más de teoría política por haber leído toda la novela de Honoré de Balzac, toda la novela de Honorato de Balzac, que por haber leído a todos los teóricos y a todos los historiadores de la política. Y es que la literatura realista, cuando describe al hombre en su desnudez total, llega a ser tan reveladora sobre todos los elementos sociológicos y jurídicos que nos llevan a comprender cosas que a veces la teoría por sí misma no alcanza a revelar. Entonces veremos esos aspectos, iré refiriéndome a uno por uno para poder comprender o abarcar en su totalidad esto que es el elemento penológico dentro de lo que es el ámbito de la teoría del delito en cuanto a lo que se refiere a la corrupción.